Nora Leeds es una mexicana que emigró a Estados Unidos para estudiar arte en la Art Students League de Nueva York, y después la vida la llevó a contactar con la comunidad mexicana en Filadelfia. Y al conocer sus historias, comenzó un camino de activismo a través del arte, o artivismo. Sus proyectos han involucrado la recaudación de fondos, estrategias de creación colectiva y gestión de espacios de exhibición, incluyendo a la UNAM. En este episodio conocemos su historia. Además, en la música escucharemos el tema A Day Without a Mexican, de Ritmo Peligroso, incluida en la banda sonora de la película homónima, también conocida como Un Día Sin Mexicanos. Así que vamos al intro y comenzamos. El movimiento es el principio general del universo y la humanidad no escapa a esta pauta evolutiva. Gobiernos han dividido los territorios y ciertos grupos limitan los flujos sociales. Pero la gente sigue yendo y viniendo, con o sin permiso, por necesidad o voluntad. Gracias a la colaboración del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el Laboratorio de Análisis sobre la Comunicación de la Diplomacia de las Diásporas en América del Norte, CODAN Lab, la Universidad Simón Bolívar, existe este espacio donde resuenan las voces migrantes junto a las que reflexionan en torno a la movilidad humana. En el mundo existen leyes, muros y policías que intentan detener a la gente, y sin embargo, se mueve. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de las y los entrevistados y colaboradores. No pretenden reflejar las opiniones de la UNAM, el CISAN, el CODAN o de este podcast. Pues yo era migrante y, en el mejor de los casos, ¿no? Pero pues también la parte esta racista existe, no importa. Es una cosa muy curiosa porque es como a la hora que empiezas a hablar, que se dan cuenta que no eres de allá, hay un cambio muy particular de diferencia, una diferenciación, y pues eso me afectaba, ¿no? Porque era como si llegaba otro más blanquito que yo, un blanquito, pues, la ignorada para mí. Y si a veces que eran blanquitos los que me estaban atendiendo, pensaban así como, ¿y de dónde eres? Y yo siempre decía, pues, ¿de dónde crees? Y me decían, no, pues puedes ser holandesa o alemana. Y así como, no, para nada. Y a la hora que les decía mexicana, era un cambio tan particular. Con mis hijos, una mujer así como que me creó, jugaban mis hijos con sus hijos en el parque, y así también me preguntó que de dónde era. Le hice la misma pregunta, ¿no? Y cuando le dije que era mexicana, hubo un cambio tan tremendo que me dice, ay, entonces tus hijos salieron como tu marido, ¿no? Porque son muy blancos. Como que de repente ya cambié de color. Y pues se me hacía una cosa pues muy curiosa porque nunca crecí con esa conciencia de la diferencia en los colores o las clases sociales o cosas así. No, más que escuela, era mi taller en Filadelfia. Con la llegada de la gente de Puebla, pues como tengo el privilegio de poder
venir a México y regresarme allá. Em, pues yo veía aquí en México pues las realidades, ¿no? De los pueblos que se van vaciando, se quedan los abuelitos, los niños chiquitos, y allá en Filadelfia y en New Jersey y en Nueva Jersey, yo lo que veía era cómo nos estábamos llenando de estos jóvenes, ¿no? Que buscan trabajo, el lugar donde lavan los coches, ¿no? Pues se vuelve un lugar bien agradable porque el trato, ¿no? Y pues poder estar hablando con ellos en español, viendo cómo están. Y en el viendo cómo están, pues es una cosa bien difícil. La que están pasando contra el trabajo, que les den trabajo, lo que les pagan, el abuso, y las muchachas que empiezan a jalar también a las esposas o a las novias, y así va pasando el tiempo, los hijos, pero la preocupación está de lo mal que se la están pasando en Filadelfia y lo mal que se le están pasando acá, ¿no? O sea, ya quién les está ayudando en el campo, eh, el extrañar, ¿no? De las familiares que se fueron, los niños que se quedan, que se empiezan a poner ropa así de Estados Unidos claramente, ¿no? Los tenis y todas esas cosas. Y la manera en la que vive nuestra comunidad allí en Filadelfia. Y pues sí es una preocupación ya de cómo ayudar, qué se puede hacer acerca de esto, ¿no? Sobre todo que nosotros salimos de comunidades y llegas a lugares donde no hay comunidad, ¿no? O sea, ahí vas solo a ver quién puede y llegas, no sabes la lengua, cómo buscas un trabajo, el que te jaló, el que así le dicen a los que te llevan, pues empiezan a poner celosos de que te vayas a agarrar el trabajo de ellos. Entonces, se vuelve una cosa bastante triste y complicada. La soledad es una cosa increíble, los hombres pues le empiezan a entrar al alcohol, ¿no? Pues que lo que se imaginaron que iban a lograr, pues sí lo logran eventualmente, pero todo por lo que tienen que pasar, ¿no? Y o sea, el haberse arrancado de acá para irse para allá a cambio de qué. Entonces fue, ¿qué hago? Entonces, pues como artista, lo que, lo que hace el arte, ¿no? Lo que puede hacer el arte y cómo ayudar a través de eso. Entonces así fue como empecé. Pues cada historia es bien diferente. Llevo desde el 2008 haciendo trabajo de migración. Nunca me he encontrado una historia igual, jamás. Entonces eso me enseñó a escuchar, así preguntar, ¿no? Pero de ahí a hacer así nada más a ser testigo de lo que me están contando. Y bueno, yo lo que aporto a esto es mi conocimiento técnico del arte y el escuchar. Al regresar, Nora continúa platicándonos su historia de transformación del arte al artivismo y cómo generó los proyectos colectivos para mostrar diferentes aspectos de la migración. Ahora toca turno de escuchar a Ritmo Peligroso con su canción A Day Without a Mexican. Y tras la canción, Nora nos relata de qué tratan los proyectos que ha realizado a lo largo de estos años y la situación actual alrededor de los proyectos para la comunidad latina en Estados Unidos.
noches, con pocos sueños y esperanzas, man. Aquí my life solo me enseñó que soy ajeno a todo alrededor. He decidido regresar para allá, he decidido ser un buen carnal. Quiero volver a mi tierra natal, quiero cantar el himno nacional. I did without a Mexican, no burritos in your restaurant. I did without a Mexicano, no one to celebrate. 5 de mayo, 5 de mayo. Where's Jose, man? Ain't got no help, no have a future. Estoy llorando, solo extrañando a mis carnales y a mis compadritos. I need the back por un ratito. Yo pienso como antes, ya no soy el de ayer. Extraño mi territorio y me hace falta mi mujer. Chula Vista, Washington, Sacramento, Nueva York, Austin, Texas, San Antonio, Lost my life, no matrimonio. I did without a Mexican, no more burritos in your restaurant. Oh yeah. I did without a Mexicano, no one to celebrate. 5 de mayo. I did without a Mexican, no more burritos in your restaurant. I did without a Mexicano, no one to celebrate. 5 de mayo. Pues José, ¿dónde estás? I did without a Mexican, no more burritos in your restaurant. ¿Dónde estás, José? I did without a Mexicano, no one to celebrate. 5 de mayo. I did without a Mexican, ¿dónde estás, José? No more burritos in your restaurant. I did without a Mexicano, no one to celebrate. 5 de mayo. Porque a la hora que los niños empiezan a ver arte mexicano, saben de lo que sus padres están hablando, porque a veces pues también entran, ¿no? Porque pues algunos son muy chiquitos, entonces también entran donde estamos. A la hora de que se les empieza a contar de los huicholes, empiezan a decir cómo ellos conocen el desierto. Entonces otra vez las historias de las criaturas que se fueron solitos, o que los papás pagaron pues dinero para que pasaran con la identificación de otra criatura que se les parece. Entonces, para que no tuvieran que pasar la cosa del caminar el desierto y todo eso, que es que haciéndoselos más fácil, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues a veces no se los querían regresar porque querían más dinero, los desaparecían un rato, o veían cómo pasaban un cachito del desierto menos largo, pues les toca ver cómo pican a la víbora un señor, todas las alimañas del desierto, o sea, empiezan ellos a contar su historia. Entonces por eso ya sé que el proyecto que me sigue es el viaje de los niños. El viaje, porque empieza con el viaje, que me empiezan a hacer preguntas. Entonces fui con David y le digo, oye, ¿a quién me puede ayudar con esto? Y él me dice, ¿sabes qué? ¿No conoces a Steven Larson? Le digo, no. Pues bueno, Steve Larson es el médico que se puso a trabajar con los migrantes que recogen los hongos en Kennett Square, y él era el médico para ellos, un voluntario. Y entonces, a través de él, empiezo también quién es el contacto para las cosas que necesito de médicos, que bueno, es él para lo que piden. Conociéndolo a él y a David, entonces ya conozco a Ludi, que es la que está encargada en el distrito escolar, que es con quien me voy, y quien me presenta a los abogados que se dedican exactamente a los derechos de los niños para ir a la escuela. Entonces con ella me presentaba al distrito escolar con las criaturas y las familias, porque claro, lo primero que nos decían, ¿y sus papeles? Pues no, o sea, muchos de ellos no llevan papeles, ¿no? O no están traducidos, o de aquí a que lleguen ya pierdan el año escolar, pero como legalmente los tienen que admitir, entonces ahí estamos metiendo niños. Pues el estudio se volvió un lugar donde cuando llegaban gentes que necesitaran lo que fueran, pues se iban al estudio a preguntarme.
y se quedaban. O sea, afortunadamente era suficientemente grande para hacer proyectos. O sea, ya empecé a hacer clases para los niños todos los miércoles de arte, pero además pues era un lugar de reunión, no nada más era el día que teníamos la clase, sino todos los fines de semana también teníamos lo de los proyectos que hacer. Llegó una muchacha muy linda, Adina, que estaba bien jovencita, y para ser tutora y ayudar a los niños en la escuela. O sea, que los ponían en clases especiales a los recién llegados, pero ella se encargaba de enseñarles inglés. Y como sabía muy bien, ella estudió sociología, una cosa así, pero le interesaba mucho la parte de la escuela, entonces ella iba y hablaba con los profesores, iba con los directores, iba con la familia. O sea, se empezó a hacer un grupo bien suave ahí en el taller. Y pues ya me empecé a juntar también con los médicos, una psicóloga que también había. Y entonces, bueno, ya por ejemplo, cuando empecé con el viaje de los niños, yo ya tenía una psicóloga ahí todos los fines de semana que teníamos el taller para lo que fuera, ¿no? Que se presentara. ¿El taller en ese momento en dónde estaba? En el sur de Filadelfia, en la calle de Carpenter. O sea que estaba yo en el mero lugar donde pues no tenían que ir muy lejos para llegar, o aunque saliéramos tarde, ¿no? O sea, sus casas estaban también por ahí, los lugares donde vivíamos todos, ¿no? Uh-huh. Como que siempre, o sea, tengo la fortuna de haber crecido en México y puedo hacer como también la relación con los padres que se van de México, o sea, tenemos ese contacto importante, ¿no? Que crecimos acá y la diferencia de culturas entre un lado y otro. Entonces, bueno, los dioramas o las cajas estas que hice con los niños, pues son grandes, ¿no? Como cuánto me dirán. Pero, bueno, lo que me interesa... 50 tal vez, ¿no? Sí. Un poquito más. O sea, como unos que son... 80, sí, soy muy malo para las... Sí, ándale, han de ser unos 80 por 20, ¿no? Porque son angostos, o sea, por 20 por 20, el rectángulo. Y lo que me recuerdan son, así como para los adultos eran los exvotos, algo conocido, algo, para ellos, lo que me recuerdan son las cajas de las gelatinas que te venden en los pueblos, o el pan. ¿No? Eso es así como el espacio aunque a veces las gelatinas son más chiquitas, pero eso de ver hacia adentro los colores, la gelatina translúcida, ¿no? De limón, ¿no? Los colores, es así como se me hace fascinante una cosa así de lo que te están vendiendo, pero la estética de una caja de gelatinas de metal con las gelatinas ahí adentro. Entonces, las pensé en largo porque otra vez son una historia, ¿no? O sea, pienso mucho en un cómic largo de cómo cuentas una historia. Y así es como se las presentaba a los niños también, ¿no? Hacíamos en una tira larga de papel donde empezaban a dibujar, poco a poco para que se fueran acordando de cómo fue otra vez el lugar de donde venían, que todo es Puebla, San Mateo Solco, San Lucas Atzala y San Andrés Calpan, que son los tres pueblos que están hacia arriba del volcán, enfrente del Popocatépetl y enfrente del Iztaccíhuatl también. Pero además el recuerdo de los niños de esos lugares, ¿no? de donde vienen. Muchas veces que los habían dejado con sus abuelitos. Entonces los papás regresan por ellos o el papá regresa por ellos, pero al mismo tiempo es como pues la historia de que se tienen que ir con un primo porque ellos no conocen a sus papás. Entonces no es tan fácil eso, ¿no? Entonces es otra vez
de dónde salen, por qué salen, con quién estaban, cómo era el lugar, ¿no? Y luego el viaje, lo que tienen que pasar con sus padres o solos, eh, para pasar los contactos, pasar la frontera, quién se los jaló, quién los lleva, por qué se van. Y a veces es porque pues ya no tienen nadie en el lugar de donde son, ¿no? Dicen que la aventura, pues sí, pero qué aventura a la hora de estar ahí en el desierto, lo que se encuentran. Y luego, pues, la llegada a Filadelfia y cómo es eso y cómo es su vida en Filadelfia. Pues es, desde el punto de vista de las criaturas, lo que pasaron, eh, las vivencias en México, y pues para muchos difícil porque es lo que conocían, ¿no? Y sus abuelos eran sus papás y así, etcétera. Las tías, sí. Entonces, pues en ese nos tardamos otra vez un montón. Los del Ligüe ya pobres, o sea, ya tienes que entregar, ya tienes que entregar. La cosa es que, claro, tú puedes o sea, cuando estás tratando con seres humanos y lo que es la migración o cualquier historia así, pues no es tan fácil que te estén contando, ¿no? Ni es tan fácil que estén haciendo monitos y enseñándote por lo que están pasando. Es un proceso y pues cada quien lo vive como lo tiene que vivir. Lo que era bien suave es que otra vez están acompañados por otros niños, por algunos adolescentes que pasaron por esa también. Entonces, la relación que se empieza a formar, ¿no? La protección de unos con otros y lo que se cuentan, ¿no? O sea, es de veras que es muy conmovedor, ¿no? O sea, lo que estos proyectos o a lo que me dedico es una parte muy, pues sí, es muy extraordinaria y porque ¿cómo expresas que somos sociedades en las cuales, bueno, culturas que no es tan fácil que estés contando lo que te duele, ¿no? O que lo reconozcas muchas veces. ¿Cómo se llama eso que tienes, ¿no? Eso que estás sintiendo, ¿cómo se llama? O sea, como que ya estamos acá muy... los niveles de educación en los que tienes, que si vas con un psicólogo, un psiquiatra o lo que tengas, ¿no? Que es una cosa pues muy sofisticada, ¿no? Donde entiendes pues los traumas o para muchas gentes de aquí que van allá con los médicos era así como tenían un dolor de panza tan fuerte que pensaban que se estaban muriendo de un cáncer o algo así. Es pura ansiedad. Pero ¿cómo lo nombras? Entonces esa era otra parte de este proceso que te digo, aunque me estuvieran pidiendo que ya entregara o que me quitaran cosas, pues no, ni modo, ¿no? O sea, vamos a pasar el proceso, lo que cada uno tenía que pasar. Entonces, el resultado son estas cajas donde hacen sus monitos de barro, o sea, donde van contando una historia de cómo es su proceso hasta que llegan a Filadelfia. Cuando estuve trabajando con los jóvenes que se fueron, los papás de estas criaturitas, en Filadelfia, cuando estuve con ellos, pues sabiendo lo que sé que está pasando en México también, lo que está pasando en las comunidades que se están vaciando de jóvenes, les pido que si me abren la puerta en San Mateo Solco para poder tener la historia, capturar la historia de los que se quedan acá en México. Porque pues, o sea, como si no queda mocha la historia, ¿no? Porque estamos oyendo lo de allá, pero pues también tenemos que saber la historia de los que se quedan, ¿no? Y lo que están pasando en estas comunidades. Entonces, a través de eso, ya para ahorita, pues ya conozco más gente ahí en Estados Unidos,
la, la esposa del regente de Filadelfia, a través de David en Tequilas, ella le pide a David que le ayude con los jóvenes de secundaria para que puedan tener oficios. Y entonces, si David le presta la cocina para poderles enseñar cocina, y él le dijo, sí, pero a cambio, tú ayúdame con nuestra comunidad. Y ella dice, ¿cuál comunidad? Y dice, pues es que somos un montón. Entonces, yo ya tenía listo el proyecto del viaje para entonces, se lo presentamos, se lo pusimos a ella. Ya para entonces ya estaba yo junto con Steve Larson, David, Ludi, para platicar acerca de la migración y la forma en que están viviendo los mexicanos en Filadelfia, pero también, por ejemplo, para David poderle decir, es gracias a los mexicanos poblanos que podemos tener la industria del restaurante que tenemos en Filadelfia, porque es una cosa extraordinaria lo que pasa en los restaurantes en Filadelfia, la comida, la calidad, el servicio, que no se podía porque no había quien trabajara eso. Entonces, de tal manera que Lisa Notter se llama esta mujer, y también había otra amiga que estaba allá, y juntaron con Margarita Zavala para que se juntara con Lisa Notter y bueno, con nosotros, para venirnos a Puebla para ver cómo hacemos el cambio allá en Puebla. Entonces, en esa época pues fue una cosa súper agradable por lo que se pudo hacer a través de estas conexiones, de por ejemplo los comedores de las primarias, como los mejoraron de los niños, el kinder, los espacios que les hicieron, sobre ahí en San Mateo Solco también, en la secundaria, las clases de inglés. Entonces, pero yo para entonces yo también ya tenía abierta la puerta con un grupo de gentes de familiares, ¿no? De los con los que estaba yo allá. Y a través de ellos me conectaron para yo poder ir a la escuela, la primaria una de las primarias de Calpan, la de Atzala y la de ay, Dios mío. Bueno, para yo poder dar los talleres para que los niños platicaran sobre su historia. Entonces, también son las cajas de los niños de acá, de Puebla, de estas comunidades, donde ellos cuentan sus vidas a partir de que fueron sus papás y con quién se quedaron. De esas criaturas fueron 20 las que o sea, es un montón las que estaban ahí conmigo, pero también era una cosa muy bonita porque venían las abuelitas o los abuelitos a ayudar, a platicar sus historias también, lo que había pasado. Y los niños, pues, o sea, es una cosa muy difícil el abandono. Pues así de que sí traigo unos zapatos a todo dar y me he visto increíblemente, pero pues yo quiero a mi mamá, ¿no? O sea, ese intercambio de lo material por el cariño, pues no es intercambiable. Y las condiciones en las que viven, o sea, sí les mandan dinero, pero pues luego a veces ya los que se fueron ya tienen otras familias, difícilmente regresan, pero bueno, eso es parte de las ligas que nos unen, ¿no? O sea, sobre todo entre Filadelfia o del extranjero, donde anden los parientes y los lugares donde dejan a sus hijos. Tenemos un centro precioso ahí en Filadelfia. Entonces se nos acercó la Fundación Barnes para ver si podíamos, junto con ellos, arte y educación y arte, ver cómo sacar a los niños chiquitos, los chiquititos antes de entrar a la escuela, para que cuando entren al kinder ya lleguen preparados con lo que se supone necesitan saber.
Entonces nos echamos varios años de estar enseñando a estos niños chiquitos a que aprendieran a través del arte. Un proyecto precioso que la Fundación de William Penn el apoyo venía de ellos. Entonces era una colaboración hermosísima. A través de ese trabajo de los niños se nos volvió a acercar la William Penn Foundation para ver si podíamos ayudar a los niños de primaria. Entonces la propuesta que hicimos, estaba mi amiga Alexandra Belkov, que era la de educación. Entonces, con tantos años de trabajar con la comunidad, la propuesta fue, sí le entramos, pero tiene que ser un proyecto comunitario en el cual los familiares nos tienen que ayudar a enseñarles a los niños las habilidades y que ellos traen, ¿no? Y todo lo que saben o sea, como que entrarle por ahí, o sea, la agricultura. Necesitan saber ciencia aunque ellos no lo sepan, ¿no? Necesitan saber ciencia para poder saber cuándo siembra los frijoles y la milpa, cuándo, por qué, las distancias, o sea, todas las razones para eso, el teñir los colores, o sea, qué sucede químicamente, qué está sucediendo cuando tiñes telas y así, etcétera. La cerámica, la cocina, ¿no? Todo ese conocimiento que traen, que cuando empezamos a proponer esto era como mucha de la comunidad pensaban que ellos no sabían nada. Es muy impresionante. Es muy impresionante. Y entonces empezar a ver así como ¿por qué no puedes preguntar tú qué sabes? Ese es un acercamiento de hombre blanco. Porque si nos preguntan tú qué sabes, yo no sé nada. O sea, por eso estoy en este país, no trabajando en lo que trabajo. Porque no sé inglés, no sé computadoras, pero pues eso no es el único conocimiento. Entonces fue una cosa preciosa porque también a través de las clases de arte que daba desde cuando, era familiar, nunca ha sido los niños por aquí y así, porque me di cuenta que a la hora de que los familiares empiezan a hacer piñatas, digamos, ¿no? Se sorprenden mucho las criaturas que sus familiares, su mamá, su papá sepa hacer algo. O hablar acerca de el pueblo, ¿no? Y cómo, no sé, hicieron el canal para que pasara el río y cómo lo tuvieron que hacer, o sea, las historias del mismo pueblo, lo que se hace allí, que si los volcanes, que es un volcán, que es la piedra volcánica, de dónde viene eso, ¿no? Entonces, por una parte, eso, y la otra es que yo no he conocido a nadie de Latinoamérica que no le entre al arte de alguna manera. Porque siempre dicen, yo no sé hacerlo, uy, chale, que si supieran, no, bueno. Entonces, por eso fue la propuesta, que sí lo hacíamos, pero tenía que ser comunitario, con la ayuda de los familiares. Entonces, se llamó el Proyecto Grandote, porque lo empezamos, nos invitaron en 2019. En 2020, a principios nos dieron el apoyo, nos lo aceptaron, estaba la pandemia. Afortunadamente, pues nosotros somos soldados rasos, entonces andamos con la gente, las conocemos y las juntas que teníamos que hacer para ver acerca de qué se iba a hablar en este proyecto, quién iba a cooperarse, cómo lo íbamos a hacer, pues era una cosa muy sencilla, porque ya conocíamos muchísima gente que como no podían salir, entonces teníamos las juntas por Zoom.
Y entonces nos mandaban fotografías que les mandaban sus padres de las comunidades donde vienen, contaban historias preciosas, ¿no? Que si hablábamos de la comida, de la manera de vestirse, el lenguaje de la ropa, ¿no? Porque no nada más haces así como le bordas cositas muy bonitas, es todo un lenguaje lo que hay ahí, ¿no? Entonces, pues sí, es un proyecto que tiene mucho, eh, pues o sea, enorme, o sea, estamos hablando de conocimiento. Entonces, hicimos murales que tenían que ver con las diferentes culturas, porque tenemos que presentar, para empezar, tenían que ser 3 instalaciones. Entonces, como no podíamos no podíamos ir a agencias del gobierno, cosas así, para que nos prestaran paredes en Filadelfia. Las hicimos ahí dentro de Puentes de Salud. Entonces hicimos un montón de murales que empiezan por los códices y las imágenes de códices, porque es un conocimiento que no está al alcance de todos. Es un conocimiento que está para los académicos, para extranjeros, ¿no? Pero no está al alcance de a quien le pertenece. Entonces empezamos por los códices, o sea, sobre todo o sea, que habla de la agricultura. Entonces, el maíz, todas las imágenes acerca del maíz que hay en códices, porque bueno, somos una civilización formada gracias al maíz, ¿no? Todo lo que se puede hacer a partir de ahí. Y de ahí, del maíz o sea, el cacao, todas esas cosas como muy básicas de diferentes culturas, porque otra vez es pues, Mesoamérica, ¿no? De lo que estamos hablando ahí. Entonces, como era la pandemia, para que la gente pudiera venir a pintar murales, se pintaban en pellón, que es la tela esa que le ponen a los trajes, ¿no? Que se ve como un algodoncito que te lo pueden vender muy, muy grande. Entonces ahí lo dibujábamos, teníamos talleres en un espacio que nos prestaron muy grande y con tapabocas y todo, para que la comunidad pudiera venir a pintar con nosotros. Otra vez, todas esas imágenes tenían que ver con las imágenes que nos habían mandado de todas esas pláticas que tuvimos por Zoom, de dónde vienen, de las habilidades, del conocimiento que ha aportado pues sus comunidades, digamos, y luego ya más grande. Y otra vez, mientras que estábamos pintando, era una cosa bien bonita de quienes venían a pintar, porque se llenaban los talleres, cómo se soltaban a platicarnos acerca de, no, en mi pueblo lo hacemos de esta otra manera y lo llamamos así, la lengua, ¿no? El náhuatl, el maya, o sea, todos los que llegaban y los niños pues con los ojos cuadrados, así de una belleza extraordinaria, ¿no? De una riqueza increíble también. Entonces, si alguien quiere entrar a Puentes de Salud, ahí se van a ver, ahí están varias partes ya de lo que es el proyecto grandote. Se pueden ver algo de los murales, hay un poco de explicación también acerca de eso. Te digo, ya ahorita, si un proyecto de arte, pues no ponen el apoyo para eso, es más inmediato. Hasta como para, no nada más, hay más ayuda en la comida, ¿no? Hacia donde vas a lugares a que te den chamarras, botas, está más hacia ese lado ahorita los apoyos económicos. La inmediatez, claro. Uh-huh. Las organizaciones, si tienen algún apoyo federal, ya no existe ese apoyo federal. Entonces tiene que ser apoyo de que es una organización con mucho dinero, porque están así sobre ellas. O sea, todo lo que sea dinero están súper vigilados. Por ejemplo, la que a mí me ayudó, William Penn, ellos son independientes, tienen su propio dinero, pero están vigiladísimos.
¿De dónde están poniendo ese dinero? Sí. Nora, ahora tú estás viviendo acá en México. ¿Qué pasó? ¿Qué te trajo de vuelta? De todo este marco de arte y activismo y el compromiso y la cercanía con la comunidad. ¿Qué onda? Antes de que terminemos con eso, déjame te digo una cosa. El proyecto grandote, lo que sigue del proyecto grandote es hacer escuela ya. Ahora sí entra a la escuela. Con estas gentes que traen tanto conocimiento, las lenguas. Hablamos tanto de que se están perdiendo tantas cosas, tanta habilidad, tanto conocimiento, las lenguas, pero, o sea, a mí lo que me gustaría es que no importa dónde estén, poder salvar todo eso. Pues mira, es como llegar aquí a México y ver cómo ayudo. O sea, con todo este conocimiento que tengo, ¿cómo ayudo? ¿Dónde me meto? ¿A quién le sirvo? Porque realmente en las comunidades, ¿cuál es la problemática? O sea, de la que oigo son los narcos, ¿no? O sea, de que no me vengas a visitar, avísame porque te necesito pasar por ti, porque tú no vas a poder subir o no vas a poder entrar donde yo estoy, ¿no? Entonces, es mucho como estar viendo por dónde. Y si es aquí o me sigo allá. Digo allá, o sea, sí, definitivamente tengo que estar allá porque con la gente que he trabajado desde el principio, sigo. O sea, tengo contacto con todos, ¿no? Todavía. Ya saben dónde estoy, qué me dedico, todo. O sea, ahí estoy. No es como, ay, pobrecito de ti, muchas gracias. Pues no, o sea, tampoco. Gracias por contarme tu historiota, ¿no? No. Pues va a haber una exhibición no las cajas en sí, sino fotografías con las historias de los niños en La Salle, en el campus de allá. Me dijeron que es en mediados de abril, ya te avisaré cuándo es, porque ahí están las cajas de los niños. Hay 5 cajas de unos niños de Filadelfia y 4 cajas de los niños de unas comunidades de acá de Puebla, más aparte los exvotos de los del viaje. Ahí van a estar. Sí, creo que es una y el bonita. resto de... perdón, continúa. No. Te iba a decir, ¿y el resto de los proyectos dónde los pueden ver? ¿Hay alguna página donde estén todos reunidos o cada proyecto tiene su propio sitio? Híjole, no. O sea, pueden ver cosas que están en puentesdesalud.org. Ahí hay algunas imágenes, y lo otro, pues estoy viendo dónde tengo todas las cajas conmigo aquí en México. Entonces estoy viendo dónde exhibirlas, museos que se interesen de cosas de migración que se las quieran quedar. Sí, o hacerle como allá, ir de un lado a otro pues que se vayan enterando de las historias, que haya más historias, porque no acaba, ¿no? O sea, sí, o sea, cómo continúa todo esto. Y ojalá abramos las gentes así ¿cómo se llama? Del gobierno y eso, pues que platiquemos para ver lo de las escuelas de artistas, porque no son artesanos, a ver, pónganse a hacer eso, y cómo la lengua, cómo preservamos todo eso que estamos, ya no hay esto, ya no hay lo otro, y ahí chillamos y quién sé qué, pero a ver qué estamos haciendo para preservar eso, ¿no? O quienes lo están haciendo, cómo los ayudo, cómo le hacemos más grande, ¿no? Realmente fíjate que no le entro a la red social, pero tú pones mi página, mi mazapantli@gmail.org. Ok, si quieres lo voy a deletrear para que lo puedan
Tener es Mazapantli, Mazapantli, como si fuera un mazapán, pero es mazapantli@gmail.com. Ahí podrían escribirte. Exacto. Mientras tanto, ok. Sí, gracias. Se me olvida que esto es muy serio. Yo dije, El arte, con su capacidad de resonancia y su efectividad de conexión emocional, es el vehículo que Nora ha encontrado para contar las historias que las estadísticas silencian, para propiciar que los miembros de la comunidad, incluyendo a los niños y las niñas, se conviertan en autores de una obra que es testimonio y reflejo de empoderamiento, así como para crear espacios de diálogo y para que el conocimiento indígena recobre su lugar como epistemología valiosa en el mundo actual. Ojalá que Nora y otras personas comprometidas con esta labor encuentren las vías para continuar creando puentes de entendimiento y sensibilidad. En este episodio participaron Nora Litz y Hugo Arango en la postproducción. En la música agradezco especialmente a Piro Pendaz por permitirnos reproducir su canción A Day Without a Mexican. Yo soy Everest Landa y estuve a cargo de la producción, el guión y la conducción de Y sin embargo se mueve. Hasta la próxima. Camelia Tigau, Juan Carlos Barrón y Everest Landa coordinan Y sin embargo se mueve, un podcast producido en la Ciudad de México con apoyo del proyecto PAPIT IN 302324, Comunicación y Diplomacia de las Diásporas. Perspectivas desde los contextos de recepción en las Américas, Europa y Asia. Si quieres compartir alguna idea, duda o comentario con este equipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales Y sin embargo se mueve CISAN. Gracias por escuchar y difundir. Nos escuchamos pronto.